Buenas noches, es un gusto tenerlos acá con nosotros hoy. Esta es nuestra primera actividad de educación continua que estamos haciendo en línea. Es un momento súper raro porque nosotros estamos viviendo en una pandemia donde no podemos estar juntos de los otros y estar con ustedes en el campo. Y yo estoy acá, mi nombre es Rafael Fideles, yo soy el responsable por la educación a los profesionales de la salud de Cardinal Health para Latinoamérica. Y estoy acá para agradecerles mucho por el interés en esta charla y también por estar en la línea de frente luchando contra esta pandemia. Yo estoy en Brasil y les presento también al Dr. Hans, que es anestesiólogo, jefe de las salas de cirugía del Hospital Militar en Bogotá, Colombia. Y les paso la palabra al Dr. Hans, que tengan un buen provecho. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. A Cardinal Health, agradezco haberme invitado. Rafa, muchas gracias por este espacio. Y esta noche la idea es que compartamos algo de las recomendaciones que se han venido generando con relación a la prevención de eventos trombóticos en general y, por supuesto, con un foco importante en los pacientes que están siendo afectados por esta pandemia, por el coronavirus SARS-2. Es importante tener presente cuál es el impacto que puede llegar a tener modificar las conductas que se decidan hacer en un paciente de forma preventiva y mucho más cuando la patología que estamos teniendo en estos momentos pues es nueva, tiene una fisiopatología muy compleja. Las terapias, las formas de evaluar su evolución han sido bastante cuestionadas. Sin embargo, hay recomendaciones para ciertas estrategias de prevención y de manejo que siguen teniendo muchísima validez en el manejo de pacientes críticos y pues vamos a reforzar eso. Es importante que tengan presente que no vamos a hablar completamente de alteraciones hematológicas ni nada de eso. Eso puede ser otro escenario. En este momento nos vamos a concentrar entonces en un objetivo muy importante y es tratar de disminuir este tipo de complicaciones que se pueden presentar en cualquier paciente crítico y se está empezando, por supuesto, a reportar en este tipo de cuadros. Esta es la propuesta que les hemos traído para el día de hoy. Vamos a hablar del riesgo del tromboembolismo venoso, la trombosis venosa en pacientes críticos, cómo vamos a enfocarlo hacia los pacientes con el COVID-19, el impacto que tiene, los cambios que genera un cuadro séptico sobre los mecanismos de coagulación y sobre todas las vías que puedan estar interconectadas y finalmente cuál va a ser la recomendación que va a ser muy puntual, va a ser muy específica porque, como les digo, esto tiene que aplicar para cualquier tipo de paciente. En esta gráfica estamos viendo imágenes de situaciones que probablemente han encontrado ustedes en las redes, en los medios, a través de los mensajes que nos llegan y es perfectamente a lo que nos podemos ver enfrentados ante un número insuscitado de casos que lleguen a desbordar nuestras capacidades. Parte de eso también busca y esta estrategia que le agradezco a Cardinal Health la oportunidad esta noche es tratar de ampliar ese conocimiento de esos conceptos para aquellos que no están de forma constante manejando este tipo de pacientes y llegadas las circunstancias podemos llegar a necesitar todo el apoyo. Actualmente estoy coordinando todo el área del cuidado médico crítico de pacientes con COVID para el Hospital Militar Central, aparte de mi cargo de base, y pues ha sido una experiencia bien interesante cómo se ha organizado desde las directivas del hospital un programa de expansión para esta contingencia que se puede llegar a presentar y por supuesto cómo todos hemos tenido que salir a asumir roles adicionales para tratar de garantizar unas condiciones óptimas dentro de las cuales hay que tener importante el valor del recurso humano, insumos para un gran número de pacientes, dentro de los cuales se debe considerar
medicamentos, dispositivos, etc. Entonces, los eventos tromboembólicos, pues sabemos y hemos conocido seguramente en diferentes escenarios cuáles vienen siendo las características clínicas que podrían llegar a presentarse en cuadros que son evidentes, en cuadros que son sintomáticos, como estamos de pronto viendo en esta imagen. Pero en cuidado crítico podemos tener pacientes bajo efectos de sedación que no nos van a referir dolor, que si no estamos pendientes de su examen clínico, podemos obviar cambios en el tamaño, en la coloración de una extremidad, y vamos a ver que hay factores que van a estar asociados a que se pueda presentar este tipo de complicaciones. En la otra imagen estamos viendo definitivamente el desenlace inusitado que no quisiéramos tener como causa de esta trombosis venosa profunda, o que incluso se podría llegar a presentar de forma súbita, produciendo un compromiso pulmonar y un compromiso cardiovascular importante de los pacientes. Esta enfermedad embólica tiene una característica importante, y es que tiene una incidencia que es relativamente frecuente, tiene una incidencia alta en la población, con un impacto importantísimo en lo que puede ser costos para un sistema de salud, viendo no solo lo que implica el tratamiento, sino los días que se dejan de elaborar por las personas que llegan a sufrir esto. Y es mucho más grave la mortalidad que puede estar asociada, como les digo, ya al encontrar estas manifestaciones pulmonares por trombos que se pueden haber generado en extremidades y que viajan produciendo estos cuadros de embolismo pulmonar. Acá estamos viendo que para Estados Unidos son más o menos 300,000 muertes al año secundarias a esta complicación, y hay un estudio que compara 4 países en Europa en el que perfectamente puede estar superando 400,000 muertos asociados a esta complicación. Esto ha sido muy interesante ver cómo ha sido el comportamiento en general de la incidencia que se puede haber presentado, pero también cómo se ha logrado disminuir finalmente, como vemos en la gráfica de la derecha, cómo se ha logrado disminuir el número de muertes. Entonces, los eventos se pueden seguir presentando, pero estamos siendo de pronto mucho más efectivos en el tratamiento ante esta situación. Sin embargo, el objetivo sería tratar de tener un control óptimo y no esperar a que se presenten estos casos complicados, sino que logremos llegar a tener realmente un impacto desde su prevención, que definitivamente va a ser esa estrategia. ¿Qué tanto se ha hecho? ¿Qué tanto podemos ver? Este trabajo es un trabajo del 2008, publicado en Lancet, muy interesante, en el cual se hace una evaluación de un grupo de pacientes, tanto quirúrgicos como médicos, con unas variables demográficas, como ustedes pueden encontrar en esa gráfica, en las cuales se observa sus días de hospitalización con todas las comorbilidades que puedan llegar a presentar, y finalmente se hace una evaluación del tipo de terapia que han recibido, tanto el grupo quirúrgico como el grupo médico, para disminuir los eventos embólicos en los dos grupos. De forma interesante, llama la atención que en los grupos quirúrgicos sí hay una estrategia, sí hay una atención importante en tratar de disminuir el número de complicaciones en el grupo quirúrgico, pero esto no es tan presente para esa fecha en el grupo de pacientes médicos. Quiere decir que se ha descuidado de cierta manera hacer una evaluación y una estratificación del riesgo para los pacientes con patología médica, y de pronto sí ha habido un buen control por parte de los pacientes con patología médica, con patología quirúrgica. Los beneficios de la tromboprofilaxis en general, sea el dispositivo que se utilice, ha sido demostrado su beneficio en diferentes publicaciones, y el impacto que puede llegar a tener en tener una adecuada profilaxis con aquellos que no, con relación al tromboembolismo venoso, a los episodios de reingreso que se puedan llegar a requerir, pues son importantes. Entonces, es increíble que todavía encontremos una resistencia por parte de grupos médicos y por grupos quirúrgicos para poder hacer una evaluación objetiva del riesgo embólico que puede llegar a tener un paciente, y de la misma manera implementar las medidas farmacológicas o mecánicas que cada paciente requiera. No podemos jugar con números
y con dosis para todos los pacientes. Vamos a ver que habrán características propias de paciente a paciente, van a haber condiciones de base que van a requerir que se adicione parte en el tratamiento para disminuir este tipo de complicaciones. ¿Qué tan realmente estamos preparados nosotros para evaluar el riesgo? Eso es una pregunta que probablemente nos estamos haciendo de forma constante. ¿Qué tan objetivos estamos siendo nosotros? ¿Qué tan seguros estamos enfrentándonos a esa estratificación de nuestros pacientes? Los cuadros los tenemos disponibles en el celular, en el iPad, en cualquiera de los dispositivos que tenemos en este momento, y es sencillamente hacer una evaluación, como les digo, de las condiciones y de los factores que realmente puedan estar asociados. A veces nos quedamos pensando que el estar inmovilizado de pronto puede llegar a tener un factor importante y vemos que es cuestionado. Por supuesto, es un factor de riesgo adicional, es diferente al que pueda tener una movilidad sin ninguna limitación, pues va a tener activados todos los mecanismos por los cuales va a aumentarse ese flujo venoso y se va a disminuir uno de los componentes, que es el éstasis venoso, para la formación de estos trombos. Entonces, es importante determinar y conocer, como les digo, es tan sencillo como tener cualquiera de nuestros dispositivos, entrar y buscar cada una de estas condiciones, porque un paciente que ingresa al hospital no puede salir con un desenlace secundario como una trombosis venosa profunda, o peor, con un embolismo pulmonar, o mucho más grave, con un caso de mortalidad por no haber realizado una adecuada estratificación del riesgo y sea con medidas farmacológicas, sea con estrategia mecánica, o por el contrario, un paciente que tiene mayor riesgo y requería la combinación de las dos estrategias. Esto realmente no ha cambiado, lo descrito por Virchow con relación a los factores que pueden llegar a favorecer la formación de estos trombos, siguen constantes y tendríamos que entrar a mirar paciente a paciente cuál de estos puede ser el que está vulnerando o exponiendo a en el grupo que nos encontremos, médico o quirúrgico, para la generación de una complicación como esta y, como les digo, mucho más grave, que se presente un fenómeno fatal asociado a esto. Dentro de los estados de hipercoagulabilidad, por supuesto, va a haber una variabilidad de cada región, de cada tipo de grupo con el que nos estemos enfrentando. Seguramente tendremos pacientes en los cuales la variación del factor 5 de Leiden, la mutación del factor 5 de Leiden va a ser una de las condiciones que va a favorecer de pronto esos estados de hipercoagulabilidad. De pronto la población nuestra, deficiencia de proteína C, proteína S, pueden estar más asociados. Deficiencia de tritonbrina también puede ser otro de los mecanismos. Entonces, cada situación debo ajustarla a cada escenario en el cual me estoy encontrando. Por el contrario, los mecanismos asociados a la exposición o a la lesión vascular, por ejemplo, el trauma muchas veces estamos más preocupados por el concepto de manejar la coagulopatía, la acidosis, la hipotermia, y claro, eso es muy importante en la fase inicial del trauma, pero vamos a ver que los pacientes politraumatizados requieren una estrategia porque los eventos trombóticos y tromboembólicos tienen una incidencia importante. Y claro, nos puede preocupar el riesgo de sangrado en un estado temprano de una intervención quirúrgica, pero pues tenemos opciones adicionales como puede ser la compresión mecánica. Entonces, miremos este caso interesante. Es un postoperatorio de un reemplazo de cadera, 54 años, con algunas condiciones de base, un índice de masa corporal 29, diabético, hipertenso, con SAOS en manejo, va para su procedimiento, y una vez se encuentra en el postoperatorio, vemos que el paciente empieza a hacer un cuadro de inestabilidad hemodinámica con cambios en los parámetros de su monitorización, tanto la oximetría requiere ser trasladado a cuidado intensivo, y ya una vez en cuidado intensivo nos encontramos que hay que asegurar la vía aérea, que hay que conectarlo a un ventilador, y probablemente para manejar estos signos que estamos viendo requiera de un vasopresor, y eso es probablemente el ejercicio clínico que se hace de forma frecuente. Un paciente que se desatura necesita oxígeno, un paciente que hace hipotensión necesita algún vasopresor, y ese es parte del error en el que muchas veces podemos caer y no jugamos a hacer un ejercicio diagnóstico diferencial
para que realmente nos oriente y tratemos de diferenciar cuál es el perfil hemodinámico que está presentando nuestro paciente. El problema siempre será cuando tengo solo este monitor con estas variables y debo hacer un juicio completo con relación a la capacidad de respuesta a volumen, la capacidad o la contractilidad, cómo pueda estar, y pues mucho menos estimar un gasto cardíaco y con eso calcular las resistencias sistémicas o incluso pulmonares si fuera ese el escenario. Entonces, ¿qué tan bien estamos monitorizando nosotros a nuestro paciente? ¿Qué tan completo es lo que le ofrecemos a esos pacientes de riesgo y cómo interpretamos posteriormente esas cifras y esos números cuando tenemos algún tipo de dispositivo para hacer un ejercicio diagnóstico? A mí me encanta la ecocardiografía y es una herramienta que definitivamente defendida por muchísimos autores, con la cual puedo hacer una completa evaluación hemodinámica, claro, en el paciente que pueda encontrar una adecuada ventana acústica para encontrar estas ventanas. Acá estamos viendo una serie de imágenes que se pueden llegar a presentar en cualquier situación. La imagen de acá, la primera, estamos viendo la aurícula derecha. Esto es más o menos un plano del tracto de entrada y tracto de salida. Se alcanza a abrir un poco acá el ventrículo derecho y alcanzamos a ver unas imágenes que entran hacia la aurícula derecha de la vena cava, están ingresando acá y pues se interrumpe el paso. Acá estamos viendo otra imagen que es una vista de esófago medio, está un poco más de 130 grados, pero es una vista en la que vemos muy bien el plano de la mitral, la válvula aórtica, y acá se ve una masa dentro del ventrículo derecho que alcanza a estar algo móvil. En esta otra imagen, desde 0 grados, en un plano de esófago superior, estamos viendo la rama de la arteria pulmonar con su ramificación y vemos unas imágenes también hipoecogénicas en su interior, muy probablemente secundarias a un evento embólico. Acá estamos viendo una proyección de bicomisural en la que estamos viendo la auriculilla izquierda y se alcanza a ver una imagen dentro de la auriculilla con algo de contraste espontáneo. Entonces, y este es otro paciente que tuvimos de un tumor renal que durante la manipulación se desprendió. Esta es una imagen de 4 cámaras. Estamos viendo el paso de la masa que ingresa a la aurícula, pasa al ventrículo y ahí no se ve más de 30 segundos porque luego se desplaza y queda dentro de la arteria pulmonar. ¿Cómo hacemos para hacer una evaluación objetiva de lo que le pueda estar sucediendo a un paciente sencillamente con un monitoreo? Probablemente nos vamos a quedar a ciegas y vamos a empezar a jugar con líquidos, con vasopresores y no vamos a tener claro cuál va a ser el manejo. Y ese es parte de los retos del diagnóstico de un embolismo pulmonar, que viene siendo una complicación gravísima de un evento de una trombosis venosa profunda. La mortalidad es una mortalidad importante y, como les digo, en los casos en los cuales no se pueda llegar a hacer el diagnóstico de forma temprana, las probabilidades de progresión pues, van a ser catastróficas. Entonces, finalmente, es la prevención lo que me tiene que llevar a mí en la mayoría de los escenarios. Por supuesto, puedo tener un embolismo de líquido amniótico que no tiene nada que ver con los mecanismos fisiopatológicos de la formación de un trombo. Durante la cementación, en una cirugía de cadera, se puede llegar a presentar exactamente un fenómeno embólico que tiene una característica diferente, pero en los pacientes que no se hizo una estratificación de su riesgo y se le ofreció algo diferente, está el otro paciente que les comenté del tumor, que se desplazó la masa y nos quedó ya dentro de la arteria pulmonar, pues afortunadamente teníamos disponibles en ese momento a mis colegas de cirugía cardiovascular y se hizo la endarterectomía y se le alcanzaron a sacar la mayor cantidad de esas masas a la paciente. Entonces, esa es la fisiopatología a la cual nos vamos a tener que enfrentar. Van a ser todos los cambios que se van a generar por incremento a ese ventrículo derecho que no está acostumbrado a manejar grandes presiones. Un ventrículo que ustedes saben muy bien, tiene unas paredes delgadas, que maneja bien volumen, pero no maneja adecuadamente las presiones, que puede sufrir rápidamente cambios en el tamaño con impacto importante en la capacidad del funcionamiento de la válvula tricúspide, con activación, por supuesto, generación de hipertensión pulmonar, y esta cascada pues, nos va a llevar finalmente a una serie de cambios
dentro de cavidades derechas que van a tener un impacto en cavidades izquierdas, que van a afectar la contractilidad, que van a afectar el volumen sistólico, que me van a afectar la presión de perfusión de las coronarias, y voy a entrar en un círculo vicioso en el cual se va a mantener hipoperfundido el paciente. Y si no tengo claro cuál puede ser la situación, dependiendo del compromiso, un cuadro de hipotensión persistente o un cuadro ya hemodinámico de shock obstructivo por la generación de los trombos, hasta llevarme finalmente a un paro cardíaco. Entonces, es clave lograr hacer una diferenciación de el diagnóstico cuando sospeché y empiezo a hacer el ejercicio diagnóstico de mis H's y mis T's de qué pudo haber causado esa crisis en ese momento con el manejo de un paciente. Entonces el eco, por supuesto, me ofrece muchas ventajas para hacer el diagnóstico y me va a llevar finalmente a encontrar cambios en el ventrículo derecho, la insuficiencia tricuspidia, en la hipertensión pulmonar, el desplazamiento del septum, como estamos viendo acá, pero esto requiere algo de entrenamiento, esto requiere la disponibilidad del equipo, y esta es la fase final a la que no queremos llegar, no queremos entrar, como vemos en este cuadro, ya un ventrículo dilatado, con mal desplazamiento, con una hipertensión pulmonar importante, ¿cierto? Y con un impacto y con un pronóstico diferente, sencillamente porque no predije adecuadamente el riesgo en un paciente, sea en escenario médico o en escenario quirúrgico. Y ese concepto tiene que estar. Entonces la fisiopatología, los factores desencadenantes, los factores de riesgo que pueden estar asociados, los conocemos muy bien, sabemos cuáles son. Desde que somos estudiantes de medicina nos están reforzando, los personal de enfermería que puede estar acompañándonos también conoce que los pacientes que tengan una limitación en la movilidad puede tener un impacto importante en este tipo de complicaciones. No prever esto, no trabajar adecuadamente con esta estrategia preventiva, va a tener un impacto, por supuesto, como ya lo vimos en costos, y va a tener desenlaces que desde el punto de vista legal ya, por supuesto, las guías y las recomendaciones que hay con relación a la profilaxis en este tipo de pacientes, sea la estrategia que ustedes decidan tomar, pues seguramente va a ser un gran problema. Hablemos de la trombosis venosa entonces en pacientes críticos. Y es probable que entonces conozcamos algunas de las escalas que nos permiten estratificar cuál es el riesgo que tiene mi paciente, tanto para un evento, para una TBP como para un embolismo pulmonar. Ustedes ven acá en el embolismo pulmonar la escala de Wells, que por supuesto está para hacer la evaluación de la trombosis venosa pulmonar, pero muchos la toman todavía como un argumento para complementar el ejercicio clínico diagnóstico y tratar de hacer un diagnóstico diferencial en un paciente con inestabilidad hemodinámica y los signos clínicos que pues, se puedan presentar en un momento. Usualmente la escala de Padua está más recomendada para la evaluación de pacientes que están por hospitalización médica. El Caprini tiene una mejor validación para pacientes quirúrgicos, sin embargo, tiene ciertas limitantes para algunos tipos de cirugías que pueden tener más sangrado, para cirugías ortopédicas en general. Igual con el riesgo del embolismo pulmonar que está presentado en la última guía, la propuesta con la escala de Ginebra, con una adecuada también validación y pues viene tomando un valor importantísimo. Entonces, conocemos esos scores que no los vamos a discutir, conocemos la estratificación de cada uno de estos factores que me puede llevar a tomar la decisión. Y como les digo, no tengo que sabérmelos. Yo sencillamente abro cualquiera de los dispositivos móviles, le pido a alguien que lo revise y hacemos un ejercicio en el cual me va a dar una puntuación y seguramente esas calculadoras y esos modelos me van hasta decir qué puede ser lo mejor para la condición de mi paciente. Si nos vamos a decidir por una terapia farmacológica, si vamos a utilizar algún tipo de dispositivo mecánico, sea la media o sea el sistema de compresión, y en los casos, por supuesto, que también lo consideran, no se consideró en algún momento los filtros de vena cava que fueron o han sido bastante cuestionados por todos los efectos y las complicaciones que se presentan alrededor, pero pues fueron parte de las estrategias que se presentaron en diferentes publicaciones y en diferentes congresos en los cuales se discutía cuál puede ser el mejor beneficio para esos pacientes, en especial para los pacientes que pueden tener un antecedente de un evento trombótico y que reingresan por algún tipo de patología o incluso están regresando por
la misma de forma frecuente. Es importante evaluar cada vez que decida una terapia u otra, encontrar muy bien las indicaciones, pero tener muy presente también cuáles van a ser las contraindicaciones. Es muy fácil formular 40 miligramos de enoxaparina para un paciente y mantener con eso una adecuada profilaxis farmacológica, pero van a haber algunas condiciones que tengo que recordar y es cuando vuelvo y tomo mi dispositivo o tengo un checklist, si lo he podido implementar dentro de las guías de manejo en donde esté trabajando, y con base en eso voy a decidir también si la recomendación de pronto por su condición clínica me da para una terapia farmacológica, pero tiene alguna de estas contraindicaciones, pues no lo puedo dejar expuesto, no puedo dejar a un paciente que pueda tener riesgo sencillamente porque tenga la contraindicación para la terapia farmacológica y debo hacer algún tipo de terapia. Igual, el paciente que considere que tenía un riesgo mayor y que necesitaba utilizar terapia combinada o tenía alguna contraindicación para la farmacológica, igual, si encuentro, si reviso alguna de estas contraindicaciones, pues me encuentro en un grave problema. Si no le puedo ofrecer una terapia farmacológica ni la terapia mecánica y el paciente va a estar con una inmovilización y tiene condiciones de esos factores de riesgo que revisamos, que pueden ser estados protrombóticos, pues probablemente voy a tener que ser muy claro al hablar con la familia, al hablar con mi paciente y dejar sentados los riesgos a los cuales este paciente por su condición se va a exponer. Y es importantísimo en este momento ser muy claro por todos los problemas legales a los cuales nos estamos viendo expuestos en este momento. Con relación a qué tan adecuado podría ser la necesidad de combinar o no terapias o cuál podría llegar a ser la superioridad de una estrategia a otra. Si miramos escenarios quirúrgicos, cada vez es más frecuente encontrar por parte de los mismos grupos, dependiendo del tipo de paciente que se maneje, pacientes ginecológicos, algunos casos de urología, cirugía bariátrica, cirugía cardiovascular, procedimientos prolongados, más de 120, otros dicen 180 minutos, que van a tener una mayor posibilidad de generar un evento trombótico durante la cirugía o que se necesite para su posoperatorio. Entonces es importante también considerar el beneficio o el riesgo, o por el contrario, si eso se podría relacionar a un mayor sangrado. En este trabajo, en el CLOTS 3, se hizo una comparación de un grupo de pacientes con compromiso neurológico a los cuales se les administraba la terapia intermitente o no se les administraba ella y se evaluaba cuál era el riesgo que tenía. Y en este grupo se logró demostrar que era superior utilizar esa terapia intermitente compresiva con relación al grupo que no se había hecho. Por supuesto, esto lo pueden cuestionar, lo pueden, y vamos a ver ahora que hablemos de los probables recomendaciones para los pacientes COVID, que definitivamente nos quedamos sin más argumentos. ¿Esto a qué nos lleva? A que cada grupo tiene que sentarse y tiene que definir, tiene que evaluar cuál es la característica de la población a la cual ustedes tienen, cuál es el riesgo para pacientes médicos, para pacientes quirúrgicos, dentro de los quirúrgicos también abrir cuáles son los grupos de pacientes que tienen y tener siempre presente cuidado intensivo, especialmente pacientes ventilados que van a tener de pronto más factores secundarios asociados. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en cuidado intensivo? Si vemos, las tasas de eventos son relativamente variables para pacientes médicos quirúrgicos, para pacientes neuroquirúrgicos. El grupo de trauma tiene un componente importante en cuanto a la probabilidad de desarrollar un evento embólico y, por supuesto, los pacientes con lesión medular son los que vienen priorizando y vemos una gran variabilidad una gran diferencia en estas cifras, pues depende del autor, del dispositivo, la forma como hayan hecho para hacer la evaluación. Recordemos que en cuidado intensivo muchos de nuestros pacientes están sedados. No van a decir que les dolió la pierna, ni nos van a decir que sienten una de mayor tamaño que la otra, mucho menos cuando hacen las manifestaciones pulmonares. Probablemente lo que vemos es ya cuadros hemodinámicos agudos, severos, otros van haciendo cuadros de desaturación probablemente progresiva. De ahí a que la observación, desde que mi paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo, debo volver a aplicar este riesgo. O sea que mi paciente venga de quirófano, si mi paciente viene de piso o viene directamente de urgencias,
porque probablemente en el manejo de la situación de urgencia no se toma el análisis para decidir, pero en el cuidado intensivo sí se va a continuar esa terapia. Y cuando vemos estos números, es importante considerar algún tipo de estrategia que sea a favor o que vaya en beneficio de nuestros pacientes. Como les decía, Caprini, pues para paciente quirúrgico utilizado del preoperatorio me lleva de una forma relativamente sencilla. Si cojo el cuadro y luego me baso en los tipos de recomendaciones para el riesgo muy bajo, el riesgo bajo moderado o el riesgo muy alto, y voy a hacer la comparación de qué tipo de terapia puedo llegar a necesitar, desde solo terapia farmacológica o poner a mi paciente a deambular o llegar al final del cuadro complejo donde podría llegar a tener una terapia combinada o no. Esta terapia, esta escala, por supuesto, es paciente quirúrgico antes de ser llevado a cirugía. La escala de Padua es un poco más sencilla, me divide los grupos en dos: los que tengan más de 4 puntos, los que tengan menos de 4 puntos, riesgo bajo o riesgo elevado, e igual nos está dando de una vez cuáles son las recomendaciones con métodos mecánicos, con métodos farmacológicos, lo que consideremos en ese momento. ¿Cuál es el problema? El problema es que van a haber, como les decía, procedimientos o van a haber cirugías que se pueden salir de ese escenario. Entonces, han salido otros grupos muy juiciosos, recalco mucho el NICE, que es del Reino Unido, que han hecho una propuesta bastante interesante en el cual han sectorizado y han abierto diferentes grupos para hacer una revisión y dar una recomendación mucho más específica. En este caso, pues hay 3 propuestas de la Asociación de Ortopedia, del NICE y del American College of Chest Physicians, que perfectamente tomemos alguno, tomemos el que consideremos. Probablemente los ortopedistas se van a la de la AOS, eso está muy bien. Lo importante es tomar cualquiera de los scores y hacer ese ejercicio clínico antes de que mi paciente llegue a tener una complicación. Como les decía, la escala de Ginebra pues está recomendada en este momento en las guías de manejo de tromboembolismo pulmonar, pero el problema de estas 3 guías es que no están validadas adecuadamente ya para el paciente en cuidado intensivo. Esto estamos hablando del paciente que va al escenario quirúrgico y es el paciente que va al escenario médico. Entonces, ¿quién cree ustedes que está en más riesgo? ¿El que va manejando ahí en la moto o el que va metido aquí dentro del tarro sin saber a lo que se está exponiendo? Entonces, definitivamente es mejor siempre tratar de evaluar o de buscar idealmente cuál es la mejor evidencia para un tipo de tratamiento o de estrategia de prevención que queramos instaurar. Usualmente nos gusta ir a buscar estas guías y estas recomendaciones que tienen muy buen peso. No vamos a discutir tampoco qué hacemos con el paciente que hace el embolismo pulmonar inestable o el que está hemodinámicamente estable, cómo vamos a hacer el diagnóstico. No, pero acá las recomendaciones, por supuesto, tienen un valor que nos va a llenar mucho más de argumentos. El problema es cuando nos quedamos en escenarios complejos, que es frecuente a lo que nos podemos enfrentar por las características del paciente, el tipo de procedimiento, de situación en la cual se está enfrentando, pues tenemos que mezclar y tenemos que hacer un juicio y probablemente llenarnos del apoyo de alguien más para tomar una decisión, tanto para paciente quirúrgico, médico y, por supuesto, los que están en cuidado intensivo. ¿Qué sucede entonces en estos momentos con los pacientes con el COVID-19? Esto definitivamente partiría de tratar de entender qué es lo que está sucediendo con la activación de la respuesta inflamatoria producida en este caso por un agente infeccioso y en la repercusión que pueda llegar a tener sobre las proteínas o los componentes del sistema de coagulación. En general, muchos de los scores y los parámetros que utilizamos hacen una evaluación del perfil de coagulación, evalúan las plaquetas, evalúan las pruebas de coagulación, en ocasiones se toman algunos otros parámetros y hay una correlación importante en un grupo de pacientes. Algunos autores dicen que 30% pueden tener alteraciones en el perfil de coagulación
y algunos incluso han hecho descripciones de patrones específicos como la coagulopatía intravascular diseminal, CID, asociados especialmente a pacientes con cuadros sépticos y pues probablemente compromiso del recuento plaquetario, prolongación de los tiempos de coagulación. Claro que ahí vamos a encontrar una variabilidad en los dos escenarios en los cuales puedo tener primero un componente protrombótico, que es parte de las características que se pueden generar, y posteriormente estar en un estado de coagulopatía por los factores que se suman en ese momento. Entonces, es importante tener presente que un paciente que desarrolla un cuadro infeccioso va a tener una activación de su respuesta inflamatoria como mecanismos de defensa, se activa la interleuquina 1, la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y debe haber un balance o una respuesta contra esa regeneración de mediadores inflamatorios que probablemente también van a tener cierta repercusión sobre las diferentes componentes, y parte de las teorías que se han propuesto es cómo una vez hay una noxa o en este momento hay un estímulo por un componente infeccioso, puede haber una activación, por supuesto, de las células y en este caso los monocitos son los que podrían llegar a generar dentro de su activación factor tisular, que va a ser uno de los componentes principales relacionados con la activación de la coagulopatía en estos pacientes. Una vez se genera ese factor tisular, lo que va a hacer es, por supuesto, ir a mediar la activación de la protrombina, trombina y la activación del fibrinógeno a fibrina. Una vez empiezan a sumar todos estos componentes, empezamos a ver que hay una misma interconexión entre el sistema de coagulación y la activación, en este caso, con estos toll-like receptors que pueden activar nuevamente una cascada inflamatoria, generándome más activación de trombina, por otra vía la activación del complemento y finalmente tener muchas vías de forma simultánea produciendo una retroalimentación y una activación entre ellas por diferentes vías. ¿Qué sucede cuando se produce esta alteración? Que por supuesto va a haber también unos componentes que se pueden llegar a ver comprometidos, que van a ser esos mecanismos que van a contrarregular esa cascada de la coagulación, que son los anticoagulantes, digámoslo, convencionales, como el factor inhibidor tisular, del factor tisular, la antitrombina, que va a estar también mediada, qué va a suceder con la proteína C, que puede llegar a modular y cambiar y volverse en este momento un factor procoagulante por cambios en su configuración. Y por supuesto, todo esto me va a llevar en una fase temprana a la formación de trombos. Va a estar asociada a la liberación de tromboxano A2. La plaqueta va a tener un componente importantísimo en ese momento porque la expresión del factor plaquetario y de las P-selectinas me van a llevar también a la liberación y a la activación de nuevamente este factor tisular y nuevamente entramos en el círculo de la formación de la trombina. Entonces, es interesante tener presente que casi cualquier paciente que llegue séptico podría llegar a tener un compromiso en su estado inicial y que definitivamente esa configuración genética sea expresada en el HLA que tengamos es lo que va a hacer que la generación o la activación sea más exagerada o no, o que tengamos agentes externos que van a llegar y van a cambiar o van a ser mucho más agresivos en la forma de su expresión con factores que seguramente se van a asociar, como en este caso la hipoxemia, como en este caso la vasoconstricción, que pueden estar también siendo factores que van a perpetuar esos fenómenos de inflamación. Entonces, sí hay una interacción, hay un componente de mezcla que se puede dar en un paciente séptico. Un paciente séptico se ha llevado a cirugía, un paciente séptico que se maneje hospitalizado o en este caso lo que podría llegar a suceder con estos pacientes a los cuales estamos esperando para este golpe. ¿Qué sucede con el comportamiento entonces de las plaquetas? Las plaquetas, lo que esperaríamos de forma usual es que cuando se generan o se activan
estos mediadores inflamatorios, se va a estimular también la generación de la eritropoyetina, va a haber una estimulación a nivel de la médula, lo cual me va a producir un número importante de megacariocitos para que se forme o sea parte pues, de la respuesta inicial. Sin embargo, hay trombocitopenia, o sea, a pesar de que hay un estímulo sobre la producción por estos reactantes que se van a activar en la fase aguda, se ha visto que hay una disminución del número de plaquetas y de hecho también es de los marcadores, ¿sí? Uno busca un paciente con sospecha de esto y 80.000 plaquetas y uno dice, esto es por la sepsis, probablemente se va encerrando en ese diagnóstico, pero son más mecanismos que se pueden sumar, tanto es la disminución del recuento plaquetario como el consumo que puede estar aumentado, porque recordemos que tan pronto se empiezan a activar esos mecanismos que acabamos de ver en la gráfica anterior, la plaqueta obviamente va a expresar también sus receptores y va a producir una interacción con todas las proteasas que han sido activadas, haciendo parte de estos microtrombos y, por supuesto, más la liberación de los vasoconstrictores, va a haber una captura de estas plaquetas en esas zonas, más el secuestro esplénico que seguramente va a ser uno de los componentes. Entonces, el mecanismo que se ha asociado en general con estos pacientes, a pesar de que hay una estimulación de estos componentes inflamatorios o factores de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, hay una hematofagosis que se está produciendo. Y esto tiene que ver por la misma activación de los mediadores inflamatorios, estimulando con el factor estimulante de colonia de macrófago, que va a hacer que los macrófagos vayan a atacar estos megacariocitos y se va probablemente a relacionar con uno de esos 3 componentes para que me produzca la trombocitopenia. ¿Qué más sucede con los factores de coagulación? Todas las vías que empiezan a formar y organizar ese trombo en su fase inicial deben ser contrarrestados de alguna manera por por las otras proteasas que están inactivas y se pueden llegar a activar. En este caso puede haber un consumo importante de la antitrombina, como les mencioné anteriormente, los cambios que va a tener la proteína C y la inhibición o la disminución en los niveles que vamos a tener del inhibidor de la vía del factor tisular. Entonces, todos estos componentes sumados a una alteración en la fibrinolisis, pues va a llevar a un consumo de forma inicial de factores y eso podríamos llegar a verlo de alguna manera en la manera de si tenemos cómo monitorizar, hacer una evaluación dinámica del perfil de coagulación con un trombolastograma, muy probablemente podríamos ver perfiles específicos de alteraciones en el patrón de coagulación. Sé que hay algunos autores que han cuestionado el valor que pueda tener la trombolastografía o el ROTEM, específicamente en pacientes sépticos, pues no han demostrado encontrar una adecuada correlación con las cifras que se ven y el estado clínico que pueda presentar el paciente. Sin embargo, cada vez vemos más que este monitoreo dinámico de la coagulación va tomando un valor importantísimo. Entonces, desafortunadamente, estos son los números que tenemos para el día de hoy. Más de 3 millones de personas contagiadas con una mortalidad, como ustedes pueden ver, 185 países comprometidos y por supuesto nosotros en esta situación actual con un número de casos contenidos probablemente por esa cuarentena, pero que definitivamente se van a tener que disparar por lo que hemos podido ver por medios, por lo que hemos podido ver en las calles y probablemente el riesgo de contagio va a ser mucho mayor. Por eso yo insisto mucho a que todos tenemos que cuidarnos mucho más fuera del hospital que en el hospital, porque probablemente en el hospital estamos más prevenidos, esperando que el riesgo esté allá y perfectamente puede estar más afuera que en nuestro sitio de trabajo. Como vemos, el comportamiento que pues, ha tenido Colombia pareciera ser aceptable si lo comparamos con países vecinos que han tenido números gravísimos de mortalidad. Si vemos cómo se encuentra Estados Unidos y llegar a tener más de 5.000 muertos diarios, pues es impactante. El número de que se espera que llegue a desbordar las capacidades es real. Hablando con grupos de otros países, de España específicamente, decían que han crecido de 50
a 80 camas de cuidado intensivo, pero han tenido que manejar 250 pacientes de cuidado intensivo, habilitando la biblioteca del hospital como un área de extensión. O sea, creo que todos hemos tratado de mirar cómo vamos a expandirnos en el caso de que nos veamos involucrados de esa manera. En mi hospital planteamos la posibilidad de utilizar salas de cirugía. Las salas de cirugía nuestras tienen 4 tomas, 2 de oxígeno, 2 de aire. Podemos meter 2 camas ahí. Va a haber un apoyo por parte de anestesia. Los anestesiólogos en otros países han sido claves en el apoyo que se da al área de cuidado intensivo porque no hay un suficiente recurso. El personal de enfermería también tiene un trabajo importantísimo. Terapia es clave en este apoyo y pues nos vamos a dar cuenta que todo el equipo va a estar en algún momento comprometido y necesitamos precisamente todas estas capacitaciones, todas estas charlas que estamos viendo por los hospitales o por la industria que nos aportan y nos sirven de alguna manera. Quiero contarles que nosotros ya tenemos nuestro primer paciente después de 21 días de haber estado ventilado en un SRA severo. Se estuvo ya hace 3 días, estamos esperando la comprobación de una prueba para poderlo pasar a piso y pues sería nuestro primer paciente recuperado. Sabemos que la mortalidad, pues como vamos a ver de esto, es desastrosa. El SARS-2, parte de lo que nos enfrentamos o lo de que nos encontramos en este momento es que no sabemos cómo va a ser nuestra vida cuando supuestamente se abran las puertas. Estamos a la expectativa del tratamiento de una vacuna, pero mientras tanto no queda nada más que la protección. La historia la conocemos muy bien, ¿cierto? Una historia que realmente está basada muy probablemente en las costumbres que tengan nuestros vecinos, no tan vecinos, los chinos con su alimentación, pero hay una segunda teoría que pudo haber sido parte de un trabajo que se hace en un laboratorio de virología que está en Wuhan y que probablemente hubo una fuga o una falla de eso. Sin embargo, pues están los de la teoría conspiracionista que dicen que fue manipulado genéticamente y que tiene características del ébola y características del virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, ya un virólogo también americano en San Francisco, en California, perdón, no, en San Francisco, hizo un análisis de la secuenciación de la cadena y ellos mismos están diciendo que no ha habido manipulación. Desafortunadamente, en este momento, más que la causa, queremos encontrar una vacuna, una solución definitiva y mientras tanto, entonces nos vemos abocados a una gran cantidad de información. Todo es COVID, todo lo que encontremos tiene que ver con el COVID, pero desafortunadamente mucha de esa información, creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, son recomendaciones, un editorial, una carta, etcétera. O sea, no hay trabajos, son artículos que se presentan y son publicados en 8 días sin haber tenido una adecuada evaluación por pares, por los editores, una adecuada revisión de cómo se hizo. Muchas de estas publicaciones que hemos venido encontrando, pues es la experiencia de los grupos que han tenido que desarrollar algo para controlar esa mortalidad y creo que es parte de lo que tanto nos preocupa a nosotros en este momento, qué podemos ofrecerle a nuestros pacientes para que no generen o que modulemos esa severa cascada de citoquinas que tiene su impacto en la respuesta inflamatoria, en la cascada de la coagulación. Ya estamos hablando y vamos a revisar por un momento el impacto que tiene en el estado protrombótico de algunos de los perfiles que se han descubierto, pero la mayoría, como les digo, de todas estas publicaciones no tienen un valor importante. Reporte de 5 casos, reporte de 50 casos, reporte del seguimiento de los marcadores y pues nosotros tenemos que tomar todas esas recomendaciones porque son los que ya lo han vivido, los que lo han sufrido y tratamos dentro de nuestros grupos, nuestras sociedades, las sociedades nuestras han sido muy juiciosas, han destinado un grupo importante de personas a tratar de coger toda esta información y de presentarnos lo que mejor pueda servir para el manejo de nuestros pacientes, pero siempre estará el que quiere ver arder la plaza haciendo comentarios, pero no apoyan, no aportan y solo quieren destruir. Y créanme que no es fácil en este momento tomar una decisión para saber si suspendemos o no una terapia que a un país le pudo haber funcionado
y a otros no. Y creo que este es uno de los ejemplos más claros que se pueden encontrar, y es lo que sucede con la recomendación de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de los receptores de angiotensina en la pandemia, porque encontramos dos autores diferentes, uno que dice que los pacientes que están tomando este receptor, este antihipertensivo, van a tener una expresión ascendente de los receptores, que es el medio utilizado por el virus, y van a tener cuadros más severos. Por el otro lado está el otro grupo que contradice y dice que viene siendo un mecanismo protector, ya que al producir el efecto vasodilatador va a disminuir el impacto o la modulación que se da tan exagerada de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es otro de los componentes que está. Entonces, ¿qué hacemos? Los dejamos con los antihipertensivos, les quitamos esos antihipertensivos, unos dicen que los van a matar más, otros dicen que los van a... Entonces, así es en este momento lo que nos encontramos con muchas de las decisiones o de las terapias con relación a los pacientes con COVID-19. En general, son pacientes que van a ser, desafortunadamente, un grupo, un SRA severo, y dependiendo ya de quién lo describa, la mortalidad superior al 50%, hay grupos con 70% de mortalidad. Han visto el trabajo de Gattinoni, en el que él describe los dos perfiles, los dos fenotipos en los cuales se presenta, pero un paciente puede pasar de un fenotipo de alta compliance a baja compliance en menos de 6 horas, y eso lo hemos visto nosotros en un par de pacientes que han llegado con saturación de 90%, con una placa que se ve horrible, clínicamente no lo están. Empezamos a hacer el manejo desde urgencias con el equipo de emergencias y de medicina interna, y en 6 o 8 horas el paciente está en una falla respiratoria importante, nos cuestionan si hay que tubarlo rápido, y parte de las decisiones se toman mucho con todas esas recomendaciones de los grupos que han sufrido de forma importante estas experiencias. Características de los trabajos, descriptivos, retrospectivos, pero sí nos sirve, sí nos apoya con relación a lo que podamos tomar de decisión. Dentro de eso, pues es importante ver cuál es el componente que pueden tener dentro de los marcadores y los mediadores. En el primer grupo, en Wuhan, lo que nos describieron era que había una elevación del LDH, que había linfopenia, que había una elevación de la ferritina, y que el dímero D era uno de los marcadores importantes para seguir asociado a trombocitopenia. Acá resaltamos esos dos componentes, y pues basados en esos mismos trabajos aparecen más descripciones, dentro de las cuales nos dicen, mire, este más o menos puede llegar a ser el comportamiento de todos los marcadores, qué tan seguido debemos hacer esos marcadores, los hacemos diarios, cada 2 días, cada 4 días, cuál puede llegar a tener un valor más importante para tomar decisiones en nuestros pacientes. Estamos viendo que este trabajo del doctor Tang, creo que muchos lo han utilizado como referencia, en el cual se describe de forma importante como en Wuhan los pacientes que tenían elevación del dímero D 3 a 4 veces más tenían una mortalidad muchísimo más alta que los pacientes que se comportaban o que tenían un dímero D en algunos rangos por debajo de 2, otros ni siquiera alcanzaban a estar por arriba de 1. Entonces, es interesante ver el comportamiento en los marcadores, pero es probable que haya sitios donde no tengan cómo hacer esos marcadores. Es probable que tengamos muchos lugares donde no hay adecuada monitorización y de pronto no tienen disponibilidad de ferritina y dímero D, ¿sí? Una cosa es trabajar de pronto en Bogotá y otra cosa es estar en un hospital donde los recursos vienen siendo insuficientes. Ahí es donde tiene que ser también clave, y siempre insisto en eso, es en garantizar los equipos de bioseguridad para todo el personal que va a estar expuesto. Las cargas virales a las que se puede exponer el personal de la salud, descrito por Italia, son altísimas, y es lo que puede tener que ver con una mortalidad importante. El dímero D, entonces, en la revisión ya de Cochrane, dan valor a todas estas pequeñas revisiones y descripciones de experiencias de 5 pacientes, 19, 50, 180, ya 900 pacientes, en los cuales el comportamiento viene siendo de forma muy similar, y el dímero D es un componente
importante relacionado a mortalidad. Sin embargo, me llama la atención que recientemente los mismos chinos sacan una estandarización para la clasificación de los pacientes de forma temprana y no incluyen el dímero D. Ellos toman los linfocitos, toman el estado clínico que tenga el paciente, toman los linfocitos, incluso la ferritina, la LDH, pero el dímero D esta vez, y si lo quieren revisar, es el COL, C-A-L-L, es un score con el cual se predice cuál debe ser el destino del paciente basado en esos criterios que son sencillos. Sin embargo, ellos mismos fueron los que nos dijeron que el dímero D es importante, el grupo de los españoles lo ha seguido y ha dado unas recomendaciones que hemos tomado nosotros para nuestro hospital para el seguimiento también de esos pacientes. Este es uno de los pacientes que tuvimos diagnosticados positivos, que se dejó en el área COVID del hospital, pero no hizo un deterioro, estuvo con un deterioro moderado, estuvo con algo de disnea, estuvo con oxígeno por Venturi, pero el paciente se mantuvo de forma estable. Más o menos al día 6 de hospitalización hace un deterioro de su estado de oxigenación y en ese momento está cuestionando la necesidad de utilizar corticoides, que es otro concepto que ha sido difícil. A él se le administró esa dosis de corticoide, empezó a mejorar en su parte respiratoria y al tercer día el dímero D se dispara. Entonces se estabiliza la mecánica, pues nunca estuvo realmente en falla respiratoria. Esta es la placa que el paciente tenía, pero ese día que se le hizo el control del dímero D estaba en 3.5, casi 4, cuando había estado con un control normal. Y decidimos anticoagularlo y hacerle una angiotaca, que estamos viendo la rama de la pulmonar derecha, y vamos a ver que acá arriba, hacia la lobular superior, se ve una obstrucción, y ahora vamos a ver acá al lado izquierdo cómo se ve acá. Observen este pedazo, que hay una disminución en el flujo que está pasando. Luego, este paciente hizo un tromboembolismo pulmonar que no tuvo una repercusión hemodinámica importante, no hizo una trombosis venosa profunda. Luego, queda en el aire qué tanto pueden estar haciendo ese componente protrombótico que nos lleve a tomar la decisión de iniciar anticoagulación de forma temprana. Y creo que lo que hemos visto en muchos de los sitios donde estamos trabajando con estos pacientes es que los tratamientos son variables. Un día nos hablan de la hidroxicloroquina, al otro día se está cuestionando, salió en este momento lo que en nuestro país el INVIMA, que es el ente que regula los medicamentos, a pesar de que la FDA lo aprueba y nosotros lo empezamos a utilizar empíricamente basados en las recomendaciones de los otros países como un modulador de la carga viral, tratando de frenar esa cascada que se genera por la infección. Y sale en este momento un documento del Ministerio de Salud, del INVIMA, perdón, en el cual dice que no le da aval a los medicamentos que estamos utilizando, que fueron recomendados por el Ministerio de Salud, pero que pues los utilicemos, o sea, que no le van a colocar en el letrero que se puede utilizar, pero pues si no hay más, pues utilícenlo, mídanle el QT en el electro de los pacientes, traten de seleccionar muy bien cuáles pacientes se podrían llegar a beneficiar de eso. Entonces es un ejercicio clínico complejo, tanto para el que está metido en primera línea y puede tener un concepto diferente por lo que leyó hoy de otro documento con una evidencia que cuestiona muchas veces lo que hacemos. ¿Qué intentamos nosotros? Revisar esas guías, revisar porque pues sí, cada vez se está hablando más ya de que sí hay un mecanismo que puede ser un componente muy similar a lo que es la coagulación intravascular diseminada, el CID, y pues habría que tomar algún tipo de medida adicional para el manejo y para el control de esta entidad. ¿Qué estamos haciendo? Es importante seguir el dímero D. El dímero D para nosotros, así como el recuento plaquetario, el dímero D viene siendo, y un grupo de españoles nos recomendaba que para pacientes que no se veían tan comprometidos, los habían dejado en observación si el dímero D estaba positivo, y estos pacientes tenían mayor probabilidad de hacer eventos embólicos pulmonares. Estamos esperando que publiquen esa experiencia que es valiosa. Nosotros hemos intercambiado también tuvimos oportunidad de hablar con los
con uno de los hospitales de Wuhan, en los cuales ellos contradecían muchas de las recomendaciones que nos daban los españoles, pero en general estamos solo hablando de qué podemos hacer con el manejo farmacológico y con el manejo antiviral y si el Caletra le va a servir o no le va a servir al paciente. En este momento ya hay algunos grupos que están diciendo que es bueno utilizar la heparina, vamos a utilizar enoxaparina entonces para esos pacientes que están haciendo elevación del dímero D, que perfectamente puede ser cuestionado y la otra semana cuando nos volvamos a reunir pueden decir, no, esa terapia no va a ser, los mecanismos no son. Creo que ustedes escucharon un audio o lo leyeron, leyeron un mensaje que decía que no era SDRA, que solo era un componente protrombótico y que había que anticoagularlos y que no era SDRA. Perfectamente los mecanismos pueden estar combinados con un daño porque las citoquinas van a activar los neutrófilos y van a ir a producir un daño en la membrana alvéolo capilar. Y aparte de eso, si vemos la interacción entre los mecanismos inflamatorios y la activación de los factores de coagulación y la formación de estos microtrombos, perfectamente pueden ser entidades que se están sumando. Es una entidad bien compleja. Vemos grupos todos los días tratando de revisar cuál puede ser la mejor evidencia para eso y pues estamos, como les digo, tratando de encontrar una verdadera solución. Entonces hay que seguir, hay que hacer un seguimiento de estos marcadores de forma importante. Ya nos están también diciendo que apliquemos el score para evaluar si el paciente está haciendo una coagulopatía intravascular diseminada, que tomemos el parámetro del SOFA, que es un componente importante, pero miremos cómo está el recuento de plaquetas, miremos cómo están las pruebas de coagulación. Y se ha encontrado una correlación importante entre la necesidad de la terapia farmacológica para controlar esta alteración de la coagulación. ¿Qué sucede? Y desde ahí es un punto importante cuando estoy hablando de la profilaxis tromboembólica de mis pacientes o del manejo de los medicamentos que pueda tener mi paciente. Un paciente puede tener una fibrilación auricular y llega en este momento a nuestro cuidado y está recibiendo una serie de, terapias que están fuera de la recomendación estándar y hay una interacción importante entre los medicamentos antivirales, la cloroquina o la hidroxicloroquina, los antibióticos que estamos utilizando y qué puede llegar a suceder. Imagínense un paciente coronario que está en terapia dual y le ponemos el Caletra en este caso que me va a producir el lopinavir ritonavir, me va a producir disminución del efecto del clopidogrel y es un stent colocado hace 2 o 3 semanas. Muy probablemente voy a tener que cambiar. Hay ciertos documentos que ya están diciendo que el ticagrelor puede ser o puede llegar a no ser tan afectado. Como les digo, vamos a encontrar una gran cantidad de controversia con relación a lo que pueda llegar a producir cada una de las terapias que se están administrando en este momento para los pacientes. La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia nos da unos parámetros que es importante determinar y continuar con relación a marcadores, a los factores que mi paciente pueda llegar a tener. Y desafortunadamente, pienso que en el momento que nos encontremos, como estuvo Italia, especial, que fue Lombardía, en el que tengan tantos pacientes en falla respiratoria con un número limitado de ventiladores y de recurso humano para atenderlo. El triage se va a basar muy probablemente en estos marcadores que estamos viendo y algunos factores adicionales como fragilidad y probablemente los esfuerzos en ese momento se le tendrán que destinar a los que mayor probabilidad de sobrevida lleguen a tener. Esos triage de guerra, un triage de desastres que desafortunadamente quisiéramos no llegar a tener que estar expuestos a ese momento. Dentro de estas recomendaciones están también pues cómo se debe ajustar la terapia farmacológica. Siempre va a ser la herramienta de elección. Ustedes ven en la mayoría de los guías la utilización de las heparinas de bajo peso molecular que viene siendo superior a las heparinas no fraccionadas, tanto por el comportamiento farmacocinético que puede llegar a tener con las limitantes de pronto de monitoreo que podrían llegar a ser cuestionados. Vamos a ver las recomendaciones que también están y no son parte de esta conferencia, de los que están con los inhibidores directos de trombina, que hay que pasarlos durante una hospitalización a heparinas de bajo peso molecular por el efecto que puede llegar a tener sobre esto. Entonces,
¿qué hacemos? ¿Cómo determinamos qué puede ser lo mejor en este caso para manejar pacientes que van a estar en cuidado crítico? Porque tenemos pacientes que están en observación en urgencias, salieron positivos y los queremos tener aislados. Somos el hospital militar y no tenemos, somos en este momento cerrados. Es probable que tengamos que abrir puertas, eso lo decidirán las directivas y la parte del gobierno. Pero tenemos militares que no tienen familia de pronto en Bogotá o que por su círculo es mejor dejarlos así, el estado de su condición. Se han adaptado unas áreas para que ellos puedan estar, cumplir su aislamiento, repetir las pruebas, estar completamente seguros. Pero esos pacientes que van a estar con compromiso moderado y que llegan con factores de riesgo, empezamos a pensar en la necesidad de la profilaxis tromboembólica, porque sería muy grave que el paciente que llega con este cuadro tan severo le estemos adicionando nosotros por no hacer una evaluación completa, una medida de profilaxis tan sencilla como puede ser farmacológica, o si veo dentro de mi evaluación esos pacientes que van a tener incluso más riesgo de hacer las complicaciones severas, los que están inmunomodulados, como los pacientes oncológicos, que podrían tener eventos protrombóticos, o ellos están en un estado protrombótico de forma constante, o los pacientes que van a cirugía, que no deberíamos estar operando. La cirugía es un estrés, el estrés quirúrgico me va a generar un estado protrombótico también, y en esos pacientes tengo que aplicar los mismos conceptos fuera del escenario del COVID. No hay una recomendación diferente con relación a la profilaxis que hay. Como les dije, me gustan las guías NICE porque en ellos me están dando un objetivo claro, me están individualizando los grupos, los pacientes que vienen con lesiones neurológicas, con patologías cerebrovasculares, con compromiso en su ingreso de Glasgow, están siendo incluso más agresivos ellos en las recomendaciones, y para estos pacientes que van a estar encamados, que van a estar con tiempos prolongados durante su hospitalización, inmovilizados, están recomendando terapia compresiva de forma temprana, no solo la terapia farmacológica. La terapia farmacológica para el que pueda tener una movilidad adecuada. Recuerden que el mejor mecanismo para mover los trombos de las piernas es caminar. El mejor mecanismo es la compresión con el ejercicio que estoy realizando. Y esto puede estar perfectamente comprometido. Recuerden los pacientes de trauma. Los pacientes de trauma tenemos que poner un balance entre el riesgo del sangrado y no. El que lo pueda sopesar, le damos el tiempo, y si está indicado el fármaco, se le va a dar la terapia farmacológica. Si definitivamente está contraindicada, revisemos las indicaciones y contraindicaciones para terapia compresiva. Incluyen los pacientes en UCI que van a estar ventilados, y mucho más cuando los tenemos en esta condición de relajación, pronación por periodos prolongados, diferentes secuencias de pronación, etcétera. Son condiciones que cada vez son un reto más para todos nosotros. Con las pacientes obstétricas están siendo mucho más obsesivos. La paciente obstétrica tiene una condición protrombótica con un riesgo mayor hacia el final del embarazo. Hoy escuchaba a una coordinadora del grupo de Navarra, si no me equivoco, en la cual ella decía que estaban siendo muy obsesivos con la solicitud de los marcadores en las pacientes que llegaban, fuera por aborto, por trabajo de parto, por cesárea, porque las condiciones entre el balance procoagulante y anticoagulante estaba aún mucho más exacerbado en ellas. Entonces, y eso perfectamente puede ser otro capítulo, no soy experto en esa área. ¿Qué debemos hacer? Incluirlo en nuestras guías. Esta es una guía inicial, es una guía de entrada, no es la guía de cuidado intensivo, en la cual para los pacientes estamos haciendo una tromboprofilaxis con enoxaparina, pero una vez el paciente se traslada a UCI, los pacientes en UCI se hace la estratificación del riesgo para estar con media o estar con el sistema de compresión. Porque, como les digo, probablemente la terapia farmacológica va a ser el beneficio en la fase inicial, pero cuando hago la evaluación del riesgo, que es la que tengo que hacer en la UCI, o si ya se le definió un traslado a piso, voy a tomar la mejor decisión, porque no puede ser que un paciente con esta patología tan severa pueda estarla venciendo, la pueda estar modulando con su sistema inmune, y se nos quedó por fuera uno de los componentes de riesgo que conocemos, que es prevenir la trombosis venosa profunda. Hay que evaluar cada paciente de forma individual, determinar para cada escenario cuál es el mejor mecanismo de tromboprofilaxis, quirúrgico, neurológico, la obstétrica, el paciente que llega únicamente por el SRA sin ningún otro antecedente. Combinar y evaluar
acuerdo a los riesgos. Y es importantísimo tener un monitoreo constante, no solo de los laboratorios, sino del paciente. Recordemos que los pacientes críticos sedados, vuelvo y repito, no nos hablan, no nos dicen que les duele. Entonces es probable que haya que hacer una evaluación de forma permanente. De ahí el entrenamiento en ultrasonido nos puede ayudar para hacer una evaluación del sistema vascular. Estas áreas COVID están limitadas para que no estén entrando tantos interconsultantes. Estamos utilizando nosotros teleús y teleinterconsultas para optimizar y disminuir la probabilidad de contagio para el personal de la salud y que solo entren los que definitivamente tienen que entrar. Espero que esto pues nos haya recordado un poco, porque creo que todos somos muy conscientes del riesgo de un evento como es una trombosis venosa profunda. Conocemos, claro, las terribles complicaciones que puede ser un tromboembolismo pulmonar y la importancia que puede llegar a ser estratificar muy bien mi paciente en cada uno de los escenarios, como les digo, y dar la mejor terapia que ellos necesiten. Por favor, cuídense mucho. La bioseguridad no se negocia, no se expongan, que todos nos necesitamos. Muchas gracias. Sí. Gracias, doctor Hans. Qué charla espectacular. Yo tengo acá más de 45 preguntas para ti, pero nosotros no vamos a tener tiempo para contestar a todas, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer como, vamos a escoger acá 3 preguntas y podemos grabar un video después con todas las respuestas. ¿Te Sí, suena? muy bien. Me Súper. suena. Súper. Entonces, ah, déjame pegar la primera. En un paciente en casa con COVID moderado de más de 60 años, sin mayores comorbilidades, pero ya postrado en cama, le administro heparina de bajo PM y cuánto. Si el paciente dentro de su estratificación es un bajo riesgo y está en esa condición, probablemente los 40 miligramos de enoxaparina van a ser suficientes. Pero habría que ajustarlo de pronto a función renal, que es el otro componente que nos está recomendando en este momento los españoles. En caso de hacer o de necesitar hacer profilaxis farmacológica, no solo es el paciente, sino o sea, es todo el paciente. Tengo que mirar su riesgo, su función, quién lo va a cuidar, lo mismo, quién le va a administrar el medicamento. O sea, son muchos factores que se dan, pero 40 miligramos subcutáneos día puede ser suficiente para ese paciente. Súper. Yo creo que esto también responde a esta. ¿Han instaurado la terapia anticoagulante en pacientes con síntomas leves a moderados que están en cuarentena fuera de UCI? ¿Qué opinión le merece el uso de aspirina en pacientes con síntomas leves a moderados? Bueno, esa pregunta me gustó mucho, porque resulta que nosotros solo hablamos de los eventos tromboembólicos, pero hay descritos en menos proporción pacientes que pueden hacer eventos trombóticos arteriales, neurológicos o síndromes coronarios. Y entonces en esos casos estaría indicada la antiagregación, ¿sí? Ahí es diferente. Pensar en combinar anticoagulante con antiagregante, el riesgo de sangrado es alto. Entonces, eso no está recomendado en este momento. Como les digo, el porcentaje de pacientes que hacen complicaciones cardiovasculares está descrito, es variable dependiendo de quién leamos. Hay quienes debutan con arritmias, hay quienes hacen miocarditis, hay quienes pueden hacer estos eventos isquémicos. Hoy leía un caso de unas lesiones neurológicas formadas por estos microtrombos que probablemente se manejan mucho mejor con antiagregante y no con anticoagulación. Entonces, las arterias usualmente se manejan con antiagregantes y los cuadros venosos se manejan con anticoagulación, pero tengo que mirar muy bien el contexto del paciente. Súper. Otra pregunta. En relación a los marcadores de laboratorio que ha mencionado, como el dímero D, LDH, PCR, también la procalcitonina, PCT, ha tenido un rol revelador en los pacientes de COVID, ¿cierto? ¿Podría comentarnos? Sí, nosotros nos basamos en las recomendaciones, como les digo,
de los otros países y lo que sacó el ministerio. Dentro de eso, los 3 marcadores estándar fueron ferritina, LDH y dímero D. Pero recientemente unos de las directivas estuvieron en un intercambio, no me acuerdo con qué país eso, y les hicieron la observación sobre la linfopenia. Y efectivamente hemos hecho un seguimiento de eso y los pacientes que hacen más linfopenia tienen desafortunadamente un desenlace catastrófico. Entonces, estamos haciendo en este momento pues como el análisis de los casos que tenemos con esos marcadores. Sigue siendo, incluso al inicio empezamos a hacer transferrina, ¿sí? Y pues se cambió, afortunadamente se cambió rápido el concepto, porque transferrina y ferritina no nos están evaluando lo mismo. Tiene que ser ferritina, que es lo que encontramos en el resto de publicaciones. Lo que les mencionaba, busquen el artículo o si se los podemos compartir. No sé si ustedes puedan enviar un artículo o envían el link, que es el score, el HOL, que es con el que podemos estratificar rápidamente y definir pacientes, pero ellos sacaron el dímero D, no están tomando el dímero D. Entonces me llama la atención el argumento para tomar o sacar, y pues creo que al no haber evidencia, sencillamente uno coge de pronto la serie de casos que tenga y mira, y basado en su propia experiencia, y es probable que eso es lo que empecemos a hacer en algunos hospitales en Colombia. Cada uno empezará a decir, mire, nosotros hicimos esto otro y nos fue bien, nos fue mal, porque desafortunadamente no hay nada escrito con relación a qué puede ser lo mejor en el manejo de estos pacientes. Eso es lo desafortunado. Perfecto. Y una última pregunta, ¿cuánto tiempo es recomendable el uso de compresión neumática para los pacientes de COVID? ¿O cómo es su experiencia con eso? Los pacientes que hemos tenido en este momento COVID no han necesitado compresión neumática, han tenido solo media. Okay. Solo se han manejado con media porque no lo ha necesitado. No hemos tenido, o sea, dentro del score de los que han estado ventilados con este diagnóstico, no nos ha dado. ¿Cuánto se puede dejar? La recomendación va a ser exactamente igual que si tuvieran un paciente que tiene la indicación, sea porque no se le va a dar la terapia farmacológica o porque necesita ir en fármaco y terapia combinada con la compresión mecánica. No vamos a modificar en este caso eso. ¿Qué creo que hay que hacer? Supervisión, monitoreo, revisar que no hayan áreas de presión que vayan a producir más lesiones a los pacientes. Sí. Y doctor, ¿alguna experiencia en el uso de plasma fresco como terapia en estos casos? No es plasma fresco, sino es plasma de paciente convaleciente. Entonces, ¿qué es? Y lo revisamos con los primeros casos que tuvimos en el hospital, porque obviamente el desespero y la necesidad de hacer algo más por esos pacientes tan enfermos y no tener claro un antibiótico que te sirva realmente como un antibiograma para un germen gran negativo específico, eso sería maravilloso. Entonces, cuando uno empieza a revisar todo lo que han escrito y por todas las terapias que han pasado, uno quisiera cuál de todo eso le hace menos daño a mis pacientes y les puede modular. Dentro de eso fue la terapia de suero convaleciente porque esa fue utilizada en las otras pandemias, en el MERS, que es el coronavirus del medio oeste, en el SARS, en el H1N1, en la gripe aviar. En esos pacientes utilizaron suero de pacientes que ya habían tenido, entonces tienen unas inmunoglobulinas que al administrárselas al paciente, a los enfermos, les disminuyó tiempos de estancia en UCI, tiempos de ventilación mecánica y hay un metaanálisis del 2015 que analiza todos estos trabajos, los del MERS, los del H1N1 y dice, no son de buena calidad porque pasa lo mismo de ahorita. Los trabajos de ahorita y las publicaciones de ahorita no son aleatorizados, multicéntricos, dobles ciegos, no, son descripciones de la experiencia, son estudios descriptivos, prospectivos, retrospectivos. Entonces, la calidad de esos trabajos en ese metaanálisis del 2015 no es buena, pero al final dicen, pues pareciera incluso que mejora la mortalidad. Hay un grupo en CES de Medellín,
acá en Colombia, que ya empezaron creo que ya lo están desarrollando. Yo alcancé a ver un video hace como un mes donde ellos le estaban apostando a la producción y a la obtención del suero convaleciente, pero pues a mí no me queda claro del suero convaleciente de un paciente cuáles tienen que ser los niveles óptimos para decir que tiene una cantidad suficiente de inmunoglobulinas que le pueda llegar a servir y que no se pierda el ejercicio utilizando cualquier suero. No he profundizado en eso, solo me leí esos trabajos al inicio porque queríamos encontrar más. Nosotros, dentro de nuestro primer análisis de terapias alternas para estos pacientes, lo planteamos, lo estudiamos, pero pues finalmente la conclusión, a la luz de la evidencia, es que no hay evidencia, que puede ser una terapia, ¿cómo se dice? Una terapia como, si la familia lo acepta, es como si fuéramos, no tengo nada más para ofrecerte, te podemos hacer esto, o la misma familia lo pidiera, pero igual no tenemos en este momento en Bogotá donde se produzca, no sabes si en otro hospital de pronto ya lo estén haciendo. Sé que Medellín tomó la iniciativa, vi el video y pues eso podría llegar a ser una esperanza para algún momento. Perfecto. Entonces, este webinar está siendo grabado, entonces vamos a disponibilizar para ustedes el video con la charla y también ya tengo todas las preguntas acá mapeadas para que el doctor Hans pueda grabar un video también contestando a todas y vamos a disponibilizar para ustedes súper en breve, en una semana en máximo. Y les agradezco mucho por el tiempo y por la educación, doctor Hans. Muchas gracias. Qué charla espectacular. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias, Rafa. Muy bien. Bueno, Que tengan una buena noche. chao. Chao.